revelado, la increíble historia que transforma tus ideas sobre el juicio y el amor humano. Javier, con sus manos sucias de aceite y el rostro marcado por el sol del campo, miraba el motor desarmado frente a él y sentía que el tiempo se detuvo. El taller heredado de su padre, siempre lleno de los ecos de historias sobre la dignidad del trabajo honesto, ya no le ofrecía la satisfacción que una vez tuvo. La rutina, para él, era un ciclo del que no podía escapar. A sus 25 años, sus días se deslizaban entre la reparación de automóviles y las expectativas familiares que lo acorralaban, como si la brisa del campo jamás pudiera tocar su alma. El fuego de su curiosidad, ese amor secreto por la ciencia, ardía en su interior, pero lo mantenía a raya, ahogado por el deber hacia su familia y la necesidad económica. Había días en que miraba al cielo estrellado y soñaba con ser algo más que un mecánico. Sin embargo, el peso de la tradición y el sacrificio de su madre lo mantenía atrapado en su mundo. La tensión crecía dentro de él como un volcán a punto de entrar en erupción. Un caluroso día de verano, mientras ajustaba un freno oxidado, la puerta del taller se abrió con un chirrido familiar. Era don Luis, el viejo profesor que había partido del pueblo hacía muchos años, un hombre que había encendido la chispa del conocimiento en tantas almas. Javier sintió una conexión inmediata. Allí estaba, ese hombre que representaba un futuro lleno de posibilidades, un mundo que siempre había deseado explorar. Don Luis lo observó con una mirada perspicaz, como si pudiera leer sus pensamientos más ocultos. Javier, dijo, tu talento es evidente. ¿Por qué no dejas atrás el taller y te unes a mí en la aventura del conocimiento? Esa invitación, colmada de promesas y posibilidades, destilaba un veneno dulce. Mientras don Luis hablaba, crecía en Javier una lucha interna, un dilema moral que hacía que su corazón se acelerara. Su lealtad hacia su familia lo ataba a un pasado que no quería traicionar. ¿Quién ayudará en el taller si me voy?, resonaba en su mente, la voz de su madre llevándolo de regreso a la realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión crecía. Un antiguo compañero de estudios había regresado al pueblo y, con un tono despectivo, comenzó a menospreciar a Javier por no haber buscado una vida diferente. ¿Por qué sigues aquí, pegado a ese taller? Podría ser mucho más. Las palabras resonaban como campanas de alarma en su cabeza, sacudiendo su confianza. Javier comenzó a cuestionarse, ¿sería realmente capaz de algo diferente, algo más grande? Con cada noche que pasó estudiando bajo la luz tenue de la lámpara, el fuego de su curiosidad creció, pero también su angustia. La idea de ser un fracaso ensombrecía su mente. Esa noche, mientras veía las estrellas, se dio cuenta de que no solo luchaba contra sus inseguridades, sino también contra un sistema que a menudo no valoraba su talento. Enfrentar a su familia y comprometer su amor por ellos se transformaba en una batalla que no quería pelear, pero a la que también temía renunciar. Y en el clímax de su dolor interno, la pregunta resonó, ¿podría realmente hallar armonía entre su sueño y el amor que sentía por su familia? Mientras la tensión lo envolvía, la angustia del dilema dejaba al lector con una expectativa ansiosa sobre cuál camino elegiría Javier y cómo enfrentar la encrucijada que definiría su vida. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba por las ventanas del taller, bañado en un silencio que casi parecía premonitorio. Javier se sacudió el letargo de la noche y con una determinación renovada, decidió que ese día debía ser diferente. La noche anterior había estado estudiando las notas que don Luis le había dejado, llenas de fórmulas y teorías que despertaban en él una pasión contenida. Las ideas chisporroteaban en su mente mientras su corazón se debatía entre el deseo de liberarse del taller y la responsabilidad hacia su madre y el legado familiar. Mientras abría la puerta del taller, una sensación de inquietud lo invadió. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a las batallas internas que libraba.
La visión de aquellos caminos que una vez recorrió con sueños en la cabeza se le antojaban, en este momento, desiertos áridos. No podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de tomar una decisión monumental que alteraría su destino. Pero, hacia donde se dirigía realmente, durante las siguientes semanas, la dualidad de su vida se manifestaba en un vaivén constante entre el taller y su estudio solitario. El sonido de herramientas en manos de su padre resonaba en su mente mientras sus noches se llenaban de ecuaciones y teorías de la mecánica moderna. Comenzó a ver su trabajo desde una nueva perspectiva, cada reparación se convertía en un desafío que alimentaba su deseo de aprender más, pero al mismo tiempo, le mostraba cuán atrapado estaba en la inercia de su vida actual. Un día, después de una larga jornada, Javier sintió que la presión alcanzaba un punto crítico. Don Luis había mencionado un curso de ingeniería mecánica que se impartiría en la ciudad, y la idea de inscribirse floreció en su mente como un brote fresco en la primavera. La posibilidad de un futuro diferente comenzaba a parecer una realidad palpable, sin embargo, el peso de la culpa se interponía entre ese deseo y su lealtad. Esa noche, mientras se sentaba en su habitación, confrontó el caos en su mente. ¿Quién seré si decido dejarlo todo atrás?, se preguntaba repetidamente. Era un dilema emocional, el amor incondicional de su madre por sus sacrificios y su propio anhelo de liberarse de las cadenas que le imponía la tradición. La disonancia familiar se convertía en un eco, un recordatorio de que elegir su propio camino podría no solo significar un sacrificio personal, sino también un dolor emocional para aquellos que amaba. Comenzó a dialogar con su madre, buscando conexiones entre sus sueños y su realidad. Cada conversación se transformaba en un campo de batalla donde la voz de Javier luchaba por ser escuchada. El deseo de que ella viera su curación a través del conocimiento y el avance se enfrentaba al temor de que su decisión pudiera interpretarse como una traición. Las semanas pasaron, y cada vez que compartía sus visiones de un futuro diferente, su madre lo miraba con un equilibrio de esperanza y temor. El momento decisivo llegó un domingo por la mañana, cuando Javier se armó de valor para asistir a una reunión comunitaria sobre educación. En su interior resonaba la determinación de explicarle a su madre lo que deseaba, aun a riesgo de desatar una tormenta. La decisión estaba al borde de la verdad, podía sentir cómo el aire se hacía denso a su alrededor. Con cada paso que daba hacia el salón de reuniones, un nuevo tipo de ansiedad se apoderó de él. La pregunta que lo había perseguido durante semanas se manifestaba: ¿seré capaz de reivindicar mi propia vida? Y en ese instante, se dio cuenta de que estaba a punto de desatar un nuevo capítulo, capaz de cambiar no solo su historia, sino también las de quienes lo rodeaban. Mientras la gente comenzaba a ocupar los asientos, las palabras de don Luis reverberaban en su mente. Entonces, comprendió que estaba a punto de reclamar su destino, un paso hacia el futuro que había anhelado por tanto tiempo. Pero, ¿sería realmente capaz de seguir su propio camino sin dejar atrás a quienes amaba? Javier respiró profundo. Sintió como el mundo se detenía de nuevo, y entendió que la decisión era solo el comienzo de una travesía inesperada. ¿Cómo podría reconciliar el amor por su familia con su deseo de libertad? El dilema que enfrentaba lo envolvía, dejando al lector con la expectación de saber si lograría captar el coraje necesario para cambiar su vida, o si se rendiría nuevamente ante lo conocido. El eco de sus pensamientos resonaba en su cabeza mientras Javier se sentaba en la reunión. Su piel erizaba en un estado de alerta. La sala estaba llena de rostros familiares, cada uno portando sus propias historias y luchas, pero él solo podía concentrarse en su propio conflicto interno. Estaba en un umbral entre el deber y el deseo, y cada asiento que ocupaba una persona que podría juzgar sus intenciones. El repiqueteo de su corazón parecía amplificarse dentro de esa atmósfera cargada de expectativas. Durante los primeros momentos de la reunión, Javier observó cómo la comunidad discutía temas relacionados con el futuro educativo, pero sus palabras eran como ecos lejanos. Su mente divagaba, entrelazando las teorías que había aprendido con los desafíos que enfrentaba en su hogar. Las frases de don Luis tomaban forma, proyectando una nueva realidad ante sus ojos: la educación es la verdadera libertad. A medida que los demás compartían sus historias de superación, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su anhelo de adquirir más conocimientos no solo beneficiaría su vida, sino que podría abrir nuevas puertas para su madre también.
La idea se volvió más clara, no se trataba solo de su propia libertad, sino de un camino al que ella podría aferrarse. La posibilidad de que su madre se sintiese orgullosa de él si lograba avanzar en su educación empezaba a tomar forma en su mente. Con esta revelación, Javier respiró hondo y decidió que debía hablar. Había llegado el momento de expresar su deseo de ser ingeniero. Sus manos sudaban y su voz temblaba cuando, finalmente, levantó la mano, interrumpiendo la vorágine de discusiones. Se le permitió hablar y, en un instante, todos los ojos estaban sobre él. Sé que tengo un camino ante mí que podría desviar mi responsabilidad familiar, pero quiero ser ingeniero. Quiero aprender, mejorar, y eventualmente, regresar para ayudarles. Su voz resonó, y en su interior, sintió una mezcla de miedo y liberación. Había hecho su declaración, las reacciones fueron variadas. Algunos mostraron sorpresa, otros compasión. Pero lo que más le impactó fueron las lágrimas en los ojos de su madre al escuchar sus palabras. Aquella expresión de vulnerabilidad le rompió el corazón y, al mismo tiempo, le confería fuerza. ¿Qué pasaría si ella no veía su educación como una traición, sino como una extensión de su amor? Al final de la reunión, Javier se encontró a sí mismo rodeado de personas que empezaban a ofrecerle palabras de apoyo. Esa red de comunidad que antes le parecía distante se estaba transformando en algo palpable. Una mujer mayor se acercó y le dijo que había visto destellos de genialidad en él desde la infancia, como si siempre hubiera sido un diseño en proceso. Cada palabra sentida lo alentaba a absorber más. Comenzó a vislumbrar que su sueño no era solo un capricho, sino una posibilidad de transformación. Con el paso de los días, Javier se inscribió en el curso de ingeniería mecánica. Cada día en clase era un constante desafío que le enseñaba tanto sobre las máquinas como sobre sí mismo. Aprendió a exigir más de su mente, a enfrentar conceptos que al comienzo parecían inalcanzables. Cada fórmula y cada cálculo lo guiaban hacia un propósito más elevado, un compromiso que fue asumiendo con convicción. Sin embargo, el peso del hogar nunca se desvanecía del todo. La lucha interna persistía. Javier comenzó a notar el cambio en su madre. Ella, quien siempre había puesto un velo de amor sobre las decisiones que tomaba, ahora parecía más distante. Las llamadas a casa se convirtieron en una mezcla de nostalgia y peso emocional. Cada palabra de su madre llevaba un matiz de pérdida. Ella no solo se sentía distante, se preguntaba si había hecho lo correcto al dejarlo ir. Era una lucha que le recordaba constantemente que el amor conllevaba sacrificios, y la ansiedad por hacerla sentir orgullosa lo consumía. Un día, al regresar de la universidad, Javier encontró una carta en su mesa. La veía como un presagio, aunque no sabía qué contenía. Su corazón latía rápido mientras rompía el sobre y leía las palabras familiares que su madre había puesto con cuidado. En su interior había una oferta inesperada, un nuevo impulso que podría cambiar todo nuevamente. ¿Qué sería lo que estaba por descubrir? ¿Podría la decisión de seguir su educación reconfigurar no solo su futuro, sino también el lazo con su madre? Él sabía que cualquier elección tendría consecuencias, y el conflicto entre su deseo de avanzar y el dolor que podría causar a su madre lo acechaba de cerca. La tensión aumentaba. ¿Podría enfrentar este nuevo desafío y salir adelante, o el peso del amor en su corazón lo mantendría anclado al pasado? El día se anunciaba como cualquier otro en la vida de Javier. La carta de su madre aún pesaba en la mesa, su contenido indeleble en su mente. Había demasiadas preguntas flotando en el aire, cada una hirviente de incertidumbre. La oferta que había recibido no era simplemente un llamado a la acción, era una invitación a replantear lo que significaba ser un hijo y un estudiante. Con un nudo en el estómago, Javier se sentó en su escritorio, el habitual caos de su habitación en contraste con la claridad que su mente anhelaba. La decisión que había creído que podría llevarlo hacia la libertad ahora se tornaba en un laberinto emocional. Su madre había hecho un sacrificio, le había brindado la oportunidad de estudiar, pero ¿a qué costo? ¿Era justo para ella ver a su hijo alejarse en busca de un futuro, mientras ella permanecía atada a las sombras de su pasado? Decidido a lidiar con estos dilemas, comenzó a escribir. Cada palabra se convertía en una forma de dar vida a sus sentimientos. Reflexionó sobre la carta y sobre cómo esa oportunidad podría redefinir no solo su destino, sino el de su madre.
Pero, ¿cómo podría presentarle la idea de que su sacrificio, su amor, podría utilizarse como un peldaño en su escalera hacia el éxito? Las horas transcurrieron mientras sus pensamientos fluían sin control, y poco a poco, comprendió que su educación no era solo una escapatoria, sino una forma de dignidad compartida. De repente, se vio a sí mismo no como el hijo que abandonaba la casa, sino como un puente entre su madre y un futuro más brillante. Esa mujer que siempre había estado a su lado no era un peso, era su motivación. Para él, cada fórmula compleja que aprendía, cada proyecto, era un paso hacia un agradecimiento que deseaba materializar. Al día siguiente, llegó a la universidad con esa perspectiva renovada. La clase de física lo enfrentaba a conceptos que lo despejaban del día a día, y su empeño fue intenso. Notaba cómo se desarrollaba una confianza interna que previamente había dado por perdida. Estudiar se convirtió en su refugio, un lugar donde podía cultivar su deseo de ser ingeniero sin el eco del juicio familiar. En grupo, se sentía más unido a sus compañeros, cada uno con sus propios desafíos, y eso le daba una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Aún así, la distancia emocional de su madre seguía presente. Cada llamada se convertía en una lucha matizada entre el orgullo y la tristeza que sentía al escucharla. La conversación se centraba en el cotidiano, pero los silencios entre ellos develaban una realidad incómoda. Una noche, Javier decidió que no podía seguir esquivando la verdad. Con el corazón palpitante, se sentó a escribirle otra carta. Quiero que sepas que cada paso que doy, lo hago pensando en ti, en cómo puedo ayudarte algún día a vivir lo que mereces. Empezó con sinceridad. Describió sus experiencias, los momentos de triunfo y de duda, y terminó con una súplica: necesito que confiemos uno en el otro. El camino es largo, pero cada avance será por ti y por lo que hemos soñado. Este acto de vulnerabilidad lo llenó de una mezcla de ansiedad y liberación. Días después, recibió una respuesta. En la carta, su madre derramaba sus emociones con una sinceridad que lo conmovió hasta el fondo. Ella hablaba de sacrificios, pero también de sueños olvidados. Agradecía su esfuerzo y lo animaba a continuar, a nunca dudar de su capacidad para alcanzar su destino. Sin embargo, la última frase lo detuvo: ¿qué pasará si al final no eres feliz? Esa pregunta resonó en su mente como un eco constante. ¿Qué significaba la felicidad en ese camino que había comenzado? Con este desafío en su interior, Javier no sabía qué dirección tomar. La búsqueda de su sueño podía ser una liberación, pero también una carga. El amor que sentía por su madre y su deseo de crecer profesionalmente ahora chocaban de manera alarmante. Mientras decidía cómo responder a esta nueva revelación, se dio cuenta de que su camino era más complejo de lo que había imaginado. Había comenzado un viaje de desarrollo personal y profesional que lo transformaría, pero era una transformación que demandaba enfrentar los miedos más profundos. ¿Cómo podría reconciliar el amor y el deseo en su vida? La próxima decisión que tomara marcaría el rumbo de su futuro. Con la incertidumbre a cuestas y el pulso acelerado, Javier supo que el momento de confrontar su verdadera esencia había llegado. La pregunta se cernía sobre él, una neblina inquietante: ¿podría llegar a ser quien debía ser sin dejar de ser quien siempre había sido? Javier despertó una mañana con la pregunta de su madre pesando más que nunca. La felicidad, esa ilusive compañera, se había convertido en su mayor enigma. Mientras se preparaba para otro día de clases, la incertidumbre le nubló la mente. Se miró en el espejo, buscando no solo su reflejo físico, sino alguna pista sobre su identidad actual. Todo lo que había construido parecía desmoronarse con cada pensamiento sobre el futuro. En la universidad, sus horas se dividían entre lecturas y proyectos que cada vez le resultaban más insípidos. Su mente, que antes estaba llena de entusiasmo e impulso, había comenzado a cuestionarlo todo. La voz de su madre resonaba en él, como un eco persistente. ¿Qué pasaría si no encontraba la felicidad tras la meta que tanto anhelaba? Esa inquietante pregunta se convertía en un ladrillo en el camino hacia su desarrollo profesional. Durante una de las clases, su profesor anunciaba un concurso de proyectos de ingeniería. La oportunidad diurna de mostrar su potencial lo sacudió, pero también lo llenó de dudas. ¿Realmente quiero esto?, se preguntó. La idea de plasmar todo su esfuerzo en un único proyecto lo intimidaba.
La presión de demostrar su valía podría ser tanto una bendición como una maldición. Así, su mente se volcó en la necesidad de respuesta. El próximo desafío era interior y no solo académico. Tras la clase, Javier se sentó en el campus, un lugar que solía ser su refugio. Observó a sus compañeros reír y discutir animadamente sobre sus proyectos. Sentía una mezcla de envidia y admiración, deseaba poder conectar con esa pasión, pero el temor al fracaso se interponía. Sin embargo, en este momento de introspección, surgió algo en él, la necesidad de hacer un cambio. No podía permitir que el miedo al que dirán o al desagrado de su madre lo paralizara más tiempo. Decidido, tomó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas para el concurso. Abrirse a la creación fue el primer paso para liberar la presión acumulada. Su mente comenzó a fluir, y cada trazo lo acercaba más a una posibilidad. Quizás, al enfrentarse a su miedo al fracaso, podría descubrir una nueva faceta de sí mismo. A medida que el proyecto tomaba forma, Javier empezó a invertir más tiempo en él. Cada noche se sentaba frente a su escritorio, con gráficos, cálculos y teorías que desafiaban su comprensión, pero que al mismo tiempo lo emocionaban. Encontró en la investigación un camino para reconciliarse con sus inseguridades. Comenzaba a comprender que su valor no estaba ligado únicamente a la aprobación de su madre, sino a su capacidad para innovar y crear. Sin embargo, la preparación para el concurso no fue solo un desafío profesional. Su conciencia lo llevó a confrontar la relación con su madre. Sentía el deber de compartir con ella no solo su trabajo, sino también la luz que había empezado a brillar en su vida. Una noche, después de una larga sesión de estudio, decidió llamarla. Al escuchar su voz, la misma mezcla de emociones regresó. Decidió ser honesto, abriéndole su corazón. Mamá, estoy trabajando en un proyecto que me importa. Quiero que sepas que esto no es solo por mí, es por nosotros. La respuesta de su madre fue un susurro, cargado de amor y preocupación. Su aprobación seguía siendo importante, pero se dio cuenta de que su búsqueda no debía encerrarse en su percepción. El amor que ella le había dado no era más que un refugio, lo que necesitaba era una confianza mutua. Así, se encontró en una encrucijada. ¿Sería capaz de alinear su deseo de ser un ingeniero exitoso con el anhelo de hacer feliz a su madre? Con el siguiente día, la fecha de entrega se acercaba, y la urgencia aumentaba. Mientras revisaba los detalles de su proyecto, Javier comprendió que no solo se enfrentaba al concurso, sino también a un dilema interno que no podía ignorar. Al fin y al cabo, la verdadera batalla que libraba era contra sus propios temores y la necesidad de encontrar su voz. Para alcanzar la meta, primero tenía que desatarse. Así, mientras el sol se ocultaba, Javier se sentó a escribirle nuevamente a su madre, rodando las palabras en su mente, buscando la forma de transmitir la necesidad de su autonomía y el amor que le profesaba. Con la mezcla de ansiedad y determinación fluyendo por cada palabra que escribía, supo que en breve tendría que enfrentarse a la respuesta de su madre y enfrentar el reto de su autodescubrimiento. La lucha interna apenas comenzaba. Las decisiones que tomara no solo afectarían su carrera, sino el vínculo que había cultivado hasta ese momento. Y mientras firmaba la carta, una pregunta inquietante emergió: ¿podría realmente ser feliz abrazando su verdadero yo en lugar de seguir siendo un reflejo de lo que otros esperaban de él? Javier se despertó con una sensación de urgencia, su mente aún giraba en torno a la carta que había enviado a su madre. La incertidumbre sobre su destino empezaba a transformarse en una chispa de determinación. Sabía que el momento de actuar había llegado. Con el rostro aún marcado por la confusión de la noche anterior, se dispuso a salir de su habitación, decidido a concentrarse en su proyecto. A medida que caminaba hacia la universidad, cada paso resonaba con un nuevo propósito. En su mente, las ideas sobre su proyecto fluían como un torrente. Su diseño se empezaba a materializar, pero también la necesidad de encarar directamente su relación con su madre. Surcar esas aguas turbulentas lo llenaba de ansiedad, pero detrás de esa inquietud se escondía una fuerza impulsora que no podía ignorar. Las clases pasaron rápidamente, y en cada rincón del campus veía signos de aspiraciones y sueños en sus compañeros. Ellos hablaban de sus proyectos, compartían anécdotas y reían, mientras él se sentía como un observador, atrapado entre el deseo de pertenecer y el miedo que lo había mantenido al margen.
Cuando el sonido del timbre anunció el final de la jornada, un nuevo añoranza por ser parte de algo más grande lo invadió. Ese impulso lo llevó directamente a la biblioteca, un lugar en el que antes había encontrado refugio. Esta vez, en lugar de evitar la interacción, se acercó a un grupo que discutía sus proyectos. Al principio, se sintió nervioso, pero tras escuchar comentarios entusiastas sobre sus propuestas, una confianza emergió en él. Fue un momento revelador. Las palabras de sus compañeros generaban un eco lejanamente familiar. La pasión y el ingenio despertaban en él una voz que había estado silenciada por mucho tiempo. Sin pensarlo, se unió a la conversación, compartiendo fragmentos de su proyecto. Mientras hablaba, Javier sintió que sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. Las ideas que compartían no eran solo palabras vacías, había un contenido emotivo detrás que resonaba en su interior. Por un instante, se olvidó de las expectativas ajenas y solo disfrutó del proceso creativo junto a otros. Sin embargo, al caer la noche y retirarse a su habitación, el peso de su madre volvió a él. Era un recordatorio constante de la dualidad en su vida, la búsqueda de su voz y la necesidad de su aprobación. Se sentó a revisar la presentación de su proyecto, pero su mente se desvió. ¿Cómo podría esperar que ella entendiera su punto de vista si él mismo no estaba completamente seguro de hacerlo? Esa pregunta lo acosó mientras trabajaba. Finalmente, decidió que era hora de dar pasos concretos en su relación con su madre. Sin darme cuenta, las palabras de la carta se formaban en su mente nuevamente. Comprendió que no iba a ser fácil, pero también entendió que esconderse detrás de una fachada solo lo llevaría a un dolor mayor. A pesar de la incertidumbre, tenía que ser honesto. Sin embargo, el día del concurso se acercaba rápidamente. Javier estaba emocionado por lo que había creado, pero también temeroso de cómo su madre reaccionaría. Conforme se acercaban las horas, las dudas comenzaron a acecharlo nuevamente. ¿Iba a ser exitoso en su carrera o todo era una ilusión destinada a desmoronarse? La presión aumentaba y con ella, la cruda realidad de que su autodescubrimiento estaba en juego. Mientras se sentaba ante el ordenador, la pantalla mostraba la proyección final de su proyecto. Las imágenes se movían con vida propia, una representación visual de lo que había pasado por su mente y su corazón. Pero, al final de cada secuencia, Javier no podía evitar preguntarse si, a pesar de su éxito profesional, podría estar a la altura de lo que su madre esperaba de él. En ese bosquejo del futuro, la imagen de su madre surgió claramente, y Javier sintió el vértigo del dilema moral. ¿Debía perderse en la búsqueda de su propio sueño o someterse a las expectativas familiares? Mientras los minutos pasaban, la fecha de presentación se acercaba, y la necesidad de tomar una decisión firme lo presionaba. Las decisiones que estaba tomando se volvían cada vez más complejas, y su futuro dependía de la elección que estaba a punto de hacer. En un acto de resolución, se levantó, respiró hondo e hizo una promesa a sí mismo. No solo iba a ir al concurso, sino que también se haría valer en el escenario, compartiendo no solo su proyecto, sino su historia y sus deseos. Esa noche, el destino de su vida profesional se entrelazaba intensamente con su búsqueda de identidad. Con el reloj marcando la medianoche, un nuevo impulso empezó a surgir en Javier. No solo se preparaba para el concurso, sino también para una conversación crucial con su madre que podría cambiarlo todo. ¿Podría el acto de sinceridad llevarlo a una nueva forma de felicidad, desenmascarando su verdadero yo ante el mundo? Así, el momento decisivo se acercaba, preparado para desatar una nueva revelación en su vida. La mañana del concurso llegó con un aire tenso que se respiraba en cada rincón del campus. Javier se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que el día no solo representaba su proyecto, sino también un punto de inflexión en su vida. La gran sala donde se llevaría a cabo el evento parecía más fría de lo habitual. Un lugar que antes le había inspirado confianza, ahora se convertía en un campo de batalla entre sus expectativas y sus miedos. Mientras caminaba hacia el auditorio, los ecos de las risas y el bullicio que lo rodeaban parecían distantes, como si atravesara un túnel hacia un mundo donde solo existía él y sus pensamientos. Las palabras de su madre, siempre en su mente, resonaban como un mantra: nunca será suficiente. Esta frase lo había perseguido desde niño y, aunque había trabajado para silenciarla, hoy parecía más fuerte que nunca. Cuando llegó al auditorio, el bullicio se intensificó.
Sus compañeros se movían con una confianza que le resultaba ajena, y él más que nunca se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. En un rincón, uno de sus amigos, Clara, estaba ajustando su presentación con una seguridad que lo dejó atónito. Solo debes ser tú mismo, le había dicho Clara en una ocasión, pero en esos momentos de incertidumbre, la idea de mostrar su verdadero ser parecía un lujo. Se sentó en una esquina del auditorio, su presentación abierta ante él, pero su mente estaba lejos. Las imágenes y conceptos que había creado con tanto esfuerzo se borraban ante la presión que sentía por las expectativas. Era como si cada diapositiva hubiese tomado vida propia, burlándose de su inseguridad. Se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentarse a la audiencia, a su madre, y a sí mismo. La hora de su presentación se acercaba. Sin embargo, algo cambió en él. En medio de la ansiedad, comenzó a recordar las palabras que había escrito en la carta a su madre y la intención detrás de ellas. Se le ocurrió que tal vez, solo tal vez, esa carta no era solo un medio para comunicarse con ella, sino también un recordatorio personal de su fortaleza. La escrita de las palabras había sido un acto de valentía, y si pudo hacerlo una vez, podría repetirlo, incluso en el escenario. Así, a medida que su nombre se oyó anunciando que era el siguiente, un destello de determinación iluminó su interior. Se levantó, no para cumplir con las expectativas ajenas, sino para dar vida a su propia voz. Caminó hacia el escenario como quien avanza hacia un precipicio, pero en lugar de retroceder, respiró profundamente, sintiendo la energía de la multitud. La presentación comenzó, y a cada palabra que pronunciaba, sentía que su valentía crecía. Compartió su proceso creativo, los momentos de desmotivación, y hasta las inseguridades que a menudo lo habían mantenido atado. Cada anécdota era un ladrillo en la construcción de su autoconfianza. La sala, lejos de ser un juicio, parecía un espacio de conexión. La mirada curiosa de su madre entre el público lo empujaba a ser auténtico, a dejar de lado el miedo y abrazar la vulnerabilidad. Cuando llegó a la parte en la que revelaría su visión final, una idea inesperada surgió. No solo deseaba que la presentación fuera un éxito, también sabía que debía confrontar el peso emocional que llevaba consigo. Decidió que, al final, hablaría brevemente sobre su relación con su madre, no como una acusación, sino como un puente hacia la comprensión mutua. Terminó entre aplausos, pero fue el silencio de su madre lo que lo desconcertó. En ella halló un reflejo de su tenso presente, una lucha interna por encontrar un terreno común. Mientras bajaba del escenario, Javier sintió que había tomado el primer paso para poder hablar con ella, un paso hacia el futuro que tanto anhelaba. Sin embargo, ese momento culminante no apaciguó sus dudas. A medida que cruzaba el auditorio en dirección a su madre, sus pensamientos volaban a una pregunta crucial: ¿sería capaz de sostener esa conversación sin perderse a sí mismo? Y su nueva voz se detuvo a unos pasos de ella, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La tensión se palpaba entre ellos. La posibilidad de la verdad lo enfrentaba a su mayor miedo, pero también lo impulsaba hacia una nueva realidad. El instante de la verdad se acercaba, y Javier comprendió que no solo estaba en juego su éxito. Era la oportunidad de redefinir su propio amor y juicio, tanto hacia sí mismo como hacia su madre. De repente, entendió que cada paso, cada palabra, era una elección en esa búsqueda. La resolución de enfrentar su propia historia en el contexto de su relación familiar estaba al alcance, invitándolo a dar el siguiente gran paso. ¿Tendría la valentía para enfrentarlo de la forma que sabía que necesitaba? Javier tomó una respiración profunda, la mirada fija en el rostro enigmático de su madre. El silencio que los rodeaba parecía amplificarse, como si el mundo entero estuviera expectante ante su confrontación. No era solo una representación de su proyecto lo que estaba en juego, sino un cuestionamiento fundamental de su identidad construida a base de las expectativas ajenas. Había llegado a un punto crucial en su vida, donde su voz tenía el poder de transformar no solo la percepción que tenía de sí mismo, sino la relación con la mujer que había moldeado su historia. En ese instante, recordó el camino que había recorrido hasta aquí. Desde las noches en vela trabajando en su proyecto hasta las conversaciones que tuvo con Clara, quien lo instó a ser auténtico. Lo que había comenzado como un ejercicio académico se había convertido en un viaje interno que lo enfrentó a sus propios fantasmas.
La presentación había sido un éxito en términos de logros, pero lo que realmente necesitaba ahora era enfrentar el miedo que habitaba en su corazón. Al acercarse, la conexión entre ellos se tornó palpable. Su madre, con la mirada perdida, parecía envolverse en sus pensamientos, lo que le permitió a Javier entender que quizás ella también estaba lidiando con algo más profundo. En lugar de lanzarse a palabras acusatorias, decidió adoptar un enfoque diferente. La vulnerabilidad que había encontrado en el escenario debía ser también el eje de esta conversación. «Hola, mamá», comenzó, su voz temblando apenas, pero segura. No iba a dejar que la presión lo detuviera. No sé si entiendo del todo lo que he querido decirte durante todos estos años, pero siento que hoy estoy un paso más cerca de eso. Observó cómo ella levantó lentamente la vista y en sus ojos vio confusión, pero también una chispa de interés. «No te entiendo», fue lo que pudo articular su madre. «Siempre he querido lo mejor para ti». Esa frase, que podría entenderse como un intento de justificación, resonó en la mente de Javier. Era el eco de todas las expectativas que había sentido a lo largo de su vida. «Lo sé», respondió con sinceridad. «Pero a veces, sentí que tu idea de lo que era lo mejor no incluía quién soy realmente. Todos esos años, me sentí atrapado. Te amaba y quería que estuvieras orgullosa de mí, pero también quería encontrar mi propia voz y mi forma de ser». Javier se sintió aliviado al compartir ese sentimiento. Los años de frustración parecían despegarse de sus hombros, y la experiencia en el escenario había sido solo el primer paso. Ambos permanecieron en silencio, las palabras flotando entre ellos como un puente por construir. Javier se dio cuenta de que había dado un paso hacia la apertura emocional, pero ahora necesitaba escuchar la respuesta de su madre, saber si la puerta estaba dispuesta a abrirse. «Pero, ¿cómo quieres que te entienda si nunca me lo dices?» «He estado intentando protegerte», su madre insistió, una mezcla de sorpresa y desconsuelo en su voz. Las emociones comenzaban a entrelazarse en un laberinto de comprensión y resistencia. Javier tomó ese momento como una oportunidad valiosa para profundizar en lo que había estado guardando. «Creo que he tenido miedo de decepcionarte. He estado buscando esa aprobación que tanto deseo desde que era niño, y eso me ha cambiado. Me he olvidado de lo que realmente quiero», confesó. La sinceridad de sus palabras fluyó, creando un hilo que lo unía cada vez más con la mujer que tenía enfrente. Se dio cuenta de que esta conversación no solo era sobre él, también era un intento de liberar a su madre del peso de los años de juicios. La vulnerabilidad era un regalo que podía ofrecerle y, tal vez, conseguir que ambas partes se liberaran de la dolorosa historia que los unía. El momento se hizo ponderoso, y mientras su madre lo miraba, Javier sintió que la tensión que había estado presente finalmente empezaba a disiparse. Sin embargo, la respuesta que tanto deseaba seguiría siendo un enigma. ¿Podría su madre comprender su necesidad de autenticidad, o la historia que habían compartido siempre pesaría más que sus deseos de redención? Mientras la conversación proseguía, Javier entendió que su camino hacia la autoaceptación estaba solo comenzando, y las respuestas que encontrarían juntos determinarían el destino de su relación. ¿Sería posible que cada uno encontrara su voz y, al hacerlo, descubrieran una nueva conexión? La necesidad de explorar esa pregunta lo impulsó a continuar hablando, aun con todas las dudas a cuestas. Estaba en juego no solo el futuro entre ellos, sino también su capacidad para vivir una vida verdaderamente plena. El verdadero desafío estaba apenas empezando. Por primera vez, Javier se sintió dispuesto a abrazar la incertidumbre, pero el peso del pasado todavía amenazaba su avance. ¿Podrían realmente liberar al otro y, al mismo tiempo, redescubrirse a sí mismos? Con esa inquietante pregunta reverberando en su mente, se preparó para el siguiente paso, consciente de que cada palabra contaba, cada silencio era significativo. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de un aire que combinaba esperanza y temor. Javier miró a su madre, sus ojos reflejaban un desamparo que le recordó cuán lejos habían llegado a estar el uno del otro. En ese instante, una nueva determinación brotó en su interior, ya no deseaba permanecer anclado al pasado. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba. ¿Habría valido la pena abrirse de tal manera? Te prometo que seguiré hablando si tú también lo haces, expresó Javier,
la vulnerabilidad en su voz resonando en la habitación. Sus palabras eran una invitación a que su madre se atreviera a dar un paso hacia su propio viaje de descubrimiento. La respuesta no se hizo esperar, una sombra de tristeza cruzó el rostro de su madre, pero una chispa de después apareció, esa chispa que presagiaba un cambio. Es difícil, Javier. Siempre quise lo mejor para ti, dijo ella lentamente, como si cada palabra demandara un esfuerzo monumental. Su sinceridad no pasó desapercibida. Al escucharla, él comprendió que no era solo su lucha, su madre también estaba batallando con su propia carga. Entiendo que abordar estos temas no es fácil. Pero para mí, el verdadero desafío es seguir siendo quien soy, incluso si eso significa decepcionarte en el camino, se aventuró a decir Javier. Esta visión, aunque confrontativa, le generaba un creciente alivio. Pasaron momentos, en los que la luz del día proyectaba sombras alargadas en la pared. La conversación fue fluyendo a pasos titubeantes, pero Javier sentía que estaba tocando la superficie de algo poderoso. Sus recuerdos de la infancia mezclados con sus sueños actuales, todo emergía en un torrente de sinceridad. ¿Qué es lo que te gustaría ver en mí, realmente?, interrogó, su voz tenía un matiz de desafío. Había un deseo marcado en sus palabras, no quería solo una aprobación superficial, quería comprender el corazón de su madre, sus verdaderas expectativas. Quisiera verte feliz, Javier. No me importa la carrera que elijas, siempre y cuando te sientas completo, su madre exclamó, de repente más animada, como si se hubiera liberado de una pesada cadena. He estado tan atrapada en lo que creí que era correcto, que olvidé que tu felicidad era lo único que realmente importaba. El eco de sus palabras resonó en el interior de Javier. Esas declaraciones desencadenaban sus propias quebraduras y heridas. Caminaban en círculos, pero hacia un destino unificado. Esa declaración no solo redefinía la relación entre ellos, comenzaba a reescribir sus códigos internos. La mera idea de que su madre pudiera aceptar su autenticidad lo llenaba de una mezcla de timidez y éxtasis. Entonces, si he sido quien yo no soy, ¿qué haría falta para que ambos empezáramos a ser nosotros mismos?, preguntó Javier, sintiendo que la conversación estaba abriendo una puerta a un nuevo entendimiento. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. No quiero ser una carga para ti ni que tú lo seas para mí. Pero no sé por dónde empezar, su madre respondió, un rayo de interés y certeza surgiendo en sus labios. La vulnerabilidad había permitido a ambos traspasar las barreras que parecían insalvables, si bien la revelación era un gran paso. Javier sintió que la lucha interior que había empezado se estaba convirtiendo en un empoderamiento paulatino. La necesidad substancial de autoafirmarse ante su madre ahora era una fusión entre su transformación personal y el deseo de entender a aquella figura que había moldeado su vida. Comencemos por los pequeños pasos. Empecemos a compartir nuestros sueños y miedos más profundos. Javier no solo proponía una conversación, estaba moldeando la base de una relación nueva, donde ambas partes pudieran ser auténticas sin miedo al juicio. Sin embargo, la incertidumbre seguía a sus espaldas. ¿Sería capaz de vivir en esa nueva vulnerabilidad? La auténtica lucha apenas estaba iniciando, cada paso representaba un nuevo desafío. Mientras la conversación se deslizaba hacia el futuro, Javier sintió un escalofrío de ansiedad. ¿Qué pasaría si, al final, los resultados no eran los deseados? La sala se quedó en un silencio reflexivo, y Javier sintió que el aire se volvía espeso nuevamente. En su interior, surgían preguntas inquietantes. ¿Estaba preparado para todo lo que vendría? La noción de un futuro desconocido se adueñaba de sus pensamientos, pulsando más fuerte que nunca. Así, se arriesgó una vez más, impulsado por una necesidad latente. Mamá, ¿qué hay de nuestro pasado? ¿Podrías perdonar lo que hicimos y no hicimos? Guardó la respiración, mientras las miradas se mantenían fijas. Lo que estaba en juego se sentía más grande que ambos. La conversación estaba en su punto más crítico, y la ventana hacia una sanación genuina comenzaba a abrirse, pero ¿podrían resistir la fuerza del pasado? Javier se encontraba en un umbral emocional. Tras semanas de intensas reflexiones y conversaciones, su decisión de ser un ingeniero comenzó a consolidarse no solo como un objetivo profesional, sino como un medio para encauzar el dolor y la culpa que sentía por alejarse de su madre.
En aquel instante decisivo, se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de priorizar sus sueños, sino también de encontrar una nueva forma de relacionarse con la mujer que le había dado tanto. Ambos miraron hacia adelante en un silencio cargado de expectativas. Las palabras que habían surgido entre ellos se transformaban en un dúo de visiones compartidas. Javier, con una determinación renovada, hizo una pausa y recordó el motivo por el cual había comenzado todo, la búsqueda de su auténtica voz. Respiró hondo y decidió que era el momento de compartir su visión más completa con su madre. Mamá, empezó con voz firme, deseo que veas eso que quiero alcanzar como una extensión de lo que hemos vivido juntos. Quiero construir un futuro donde yo pueda aprender y crecer, y donde tú puedas también ver lo que siempre has querido para mí, la felicidad. La sinceridad de sus palabras se deslizó entre ellos como un puente, la mirada de su madre se iluminó, y por primera vez, Javier notó que las dudas que suelen separar a los padres de los hijos parecían en desvanecerse. Tu sueño no me ahoga, Javier. Nunca lo hizo. Solamente ignoré que la vida que deseas también me haría sentir libre. Quiero que tu éxito sea una celebración para ambos, respondió ella, su voz resonando con una mezcla de amor y aceptación. Aquella declaración fue como un bálsamo para el corazón de Javier. Sintió como las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero comenzaban a romperse. En ese diálogo, no solo encontraban eco sus anhelos individuales, sino también la posibilidad de un lazo renovado, uno que les permitiera ser ellos mismos sin la carga del miedo. Ambos decidieron hacer un pacto implícito. A partir de ese momento, se comprometerían a ser sinceros sobre sus aspiraciones y miedos. Con fuerza renovada, Javier se sintió capaz de enfrentar el mundo. Sabía que su camino por la ingeniería no sería fácil, pero la seguridad de tener el apoyo de su madre le otorgaba un impulso inigualable. La idea de trabajar por su futuro ahora se entrelazaba con la idea de devolver algo a la mujer que siempre había estado a su lado. A medida que pasaban los días, Javier se embarcó en su curso de ingeniería con una nueva perspectiva. No solo se trataba de adquirir conocimientos, sino de demostrar que su deseo de superación no era una traición a su familia. Cada tarea, cada examen, se convirtió en una oportunidad para reforzar aquel nuevo vínculo. Ganó confianza. Su sonrisa se volvió más expansiva y su mente más abierta a posibilidades que antes no consideraba. Un mes después, llegó el día de la competición anual de ingeniería. Javier presentaría un proyecto que había elaborado con pasión y determinación. Con su madre en la audiencia, sintió que más allá de los nervios, una energía vibrante lo envolvía, la certeza de que su historia podía inspirar a otros. Al culminar su presentación, él no solo mostró su trabajo, sino que también habló de su viaje personal, de sus luchas, y de cómo había aprendido que el éxito solo tiene significado cuando se comparte con quienes amamos. Las palmas resonaron en el auditorio, pero lo que realmente resonó fue la mirada orgullosa de su madre, llena de emoción. Finalmente, Javier recibió un reconocimiento especial por su valentía no solo en su proyecto técnico, sino en su valentía emocional. Fue un momento de satisfacción profunda, no solo había conquistado su miedo, sino que había transformado la percepción de su futuro y de su relación con su madre. A medida que pasaban los meses, la comunicación fluida con su madre continuó. Redescubrieron un cariño que parecía haberse perdido en la anticipación de expectativas y el temor al desengaño. La transformación de Javier se traducía en un avance profesional y personal que, a su vez, fomentaba el crecimiento del amor entre ambos. Así, la historia de Javier concluyó con un ejemplo claro de que el amor y la libertad personal pueden coexistir. En la búsqueda de sus sueños, no solo alcanzó un destino personal, sino que encontró un camino para enriquecer su relación con su madre. Se sintió pleno, competente y seguro de sí mismo, cada paso un crecimiento hacia un futuro donde tanto él como su madre podían ser verdaderamente felices. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu propia historia. ¿Qué pasos puedes dar hacia tu propio crecimiento personal? No esperes ni un segundo más para compartir tus pensamientos en los comentarios. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse más historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta, realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y transformarse. Este es el momento de mostrar su apoyo.